Gracias. Solicitamos que la demanda sea declarada fundada en todos sus extremos porque hemos logrado acreditar con contundencia la configuración de un despido incausado. Aconteció el 13 de octubre del 2020. El abogado de la entidad financiera no creo que desconozca, conoce, sino que, bueno, ha entablado una defensa tergiversando lo regulado en el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, porque no existe norma o normativa laboral que le permite, le faculte a los empleadores extinguir vínculos laborales y pagar indemnizaciones. No existe. Es facultad del trabajador demandar indemnización o reposición. El artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral dice: si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrarse este en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38 como única reparación para el daño y podrá demandar simultáneamente pago de cualquier otro derecho o beneficio social. Puede demandar indemnización y además beneficios sociales, pero no, en este caso el trabajador no ha optado por demandar indemnización. No es facultad de la entidad, de ninguna empresa, despedir a los trabajadores y abonarles su indemnización, porque eso sería un acto inconstitucional, ilícito, ilegal, no permitido por el órgano jurisdiccional. Nosotros hemos podido demostrar, señor magistrado, que no ha existido voluntad del demandante de aceptar tal indemnización. El abogado de la empresa o de la entidad financiera ha aceptado de que incluso ese monto está inamovible. Es un concepto que ha sido consignado por parte de la entidad financiera a una cuenta de haberes que se encuentra en estos momentos ahí. No ha dispuesto el trabajador. Nosotros hemos demostrado que lo único que él ha dispuesto es de sus beneficios sociales, con lo cual está demostrando que no acepta la indemnización cancelada, la tarifada, pagada arbitrariamente por la entidad financiera demandada. ¿Qué han alegado ellos a efectos de justificar la extinción del vínculo laboral? Un hecho totalmente falso, como es la reestructuración de la empresa, del cargo, del área, la desaparición del puesto de trabajo. Solamente basta leer con el escrito de contestación de demanda. Todo eso es falso porque la representante de la entidad financiera aquí presente, cuando le hice la pregunta si la autoridad administrativa de trabajo tomó conocimiento de esta situación de problema, de conflicto, de reestructuración de la empresa, no sabía absolutamente nada. Esa forma de contestar, más allá de que debió venir preparada para ello porque era el sustento de su teoría del caso, debe llevar a concluir a su juzgado que esto es falso, que lo señalado en la carta que se le comunica la extinción del vínculo laboral al trabajador es falso. El área continúa existiendo, el cargo continúa existiendo. Se le preguntó a la apoderada del banco si existían promotores y no sabía. Quiere decir que los promotores, los puestos de trabajo aún existen. ¿Ha existido realmente una justificación para extinguir el vínculo laboral del demandante, alegando que esta reestructuración por la pandemia, que poco o nada ha dicho de la pandemia, ¿no? Además ha presentado un número bastante importante de documentos que acreditarían que la causa era el problema financiero? Creo que ha dicho 2 o 3 palabras de esa gran cantidad de documentales que no prueban absolutamente nada. Pero eso es un tema irrelevante, porque aquí lo que interesa es que ha existido una voluntad de extinguir el vínculo laboral, de despedir, que en muy pocos casos yo he visto que aquí se ha concretizado. Te despido arbitrariamente y yo te cancelo una indemnización, que eso no está regulado. No existe artículo que permita al trabajador realizar al empleador realizar o tener esa facultad de extinguir el vínculo laboral. Voy a culminar, me tomo unos minutos para señalar respecto de esta pretensión que ya existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, y un precedente del Tribunal Constitucional respecto de estos casos. La segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en la Casación 10.857-2018 Lima Norte ha señalado respecto de estos casos lo siguiente: la Sala Suprema considera que para poder
para pretender la reposición en el empleo, como es la prestación del trabajador demandante, este debió demostrar que no cobró el monto que comprende la indemnización por despido arbitrario, o en su defecto haberlo devuelto, o consignado a favor de la empresa demandada dicho monto de manera inmediata. Entonces, la Corte Suprema señala que pese a que la empresa arbitrariamente pueda depositarle al demandante, como sucede en el presente caso, el concepto de indemnización diciéndole o informándole que su vínculo está extinto, no procedería este despido y por el contrario procedería la reposición si procede los siguientes supuestos. Nosotros nos encontramos en el supuesto en el que el trabajador no ha dispuesto del monto de indemnización. Pudo haberlo consignado, pudo haberlo devuelto, pero también señala que debe demostrar que no hizo uso de ese monto y nosotros lo hemos demostrado y eso se ha corroborado con la versión del abogado de la entidad financiera que acepta y dice sí, corroboramos que no ha dispuesto del dinero pero está en su cuenta. A la cuenta ese monto ha sido consignado por la empresa, por la entidad financiera, no por el trabajador. No ha sido voluntad del trabajador ni a solicitud de él. En el precedente vinculante del Tribunal Constitucional 3052-2019, proceso de amparo, se señala en el punto B que el cobro de la indemnización por despido arbitrario u otro concepto que tenga el mismo fin, incentivos, supone la aceptación de la forma de protección alternativa brindada por ley, lo que debe considerarse como una causal de improcedencia de la demanda de reposición del trabajador, refiere el tribunal. Estaríamos en el supuesto de una improcedencia de la demanda si el trabajador o la entidad financiera hubiera acreditado que el trabajador aceptó de alguna u otra forma esa indemnización. Lo hubiera cobrado, lo hubiera dispuesto, lo hubiera retirado, en general lo hubiera dispuesto del monto. Y eso no ha sucedido, porque la voluntad del trabajador no es aceptar una indemnización, sino una reposición que lo estamos demandando ahora bajo la configuración de un despido incausado. En consecuencia, ya existen precedentes vinculantes que establecen claramente cuándo estamos frente a una improcedencia de demanda, si se cobra la indemnización y cuándo no. Respecto de la indemnización de daño moral, existen, por ejemplo, jurisprudencia que acreditan que la sola extinción del vínculo laboral per se genera un daño moral. Por ejemplo, la Corte Suprema en la casación 1594-2014, Lambayeque, señala que el daño moral es la lesión a cualquier sentimiento de la víctima considerado socialmente legítimo. Es aquel daño que afecta a la esfera interna del sujeto, no recayendo sobre cosas materiales, sino afectando sentimientos. Bueno, esto dice en esta misma sentencia, el daño moral invocado se genera solo con la pérdida del trabajo. En la casación laboral 54-23-2014 dice, todo despido injustificado trae consigo daños a la persona, lo que sufre, por cuanto de una manera u otra, dejar de percibir remuneraciones y queda en el desamparo económico, más aún en el país como el nuestro, donde los puestos de trabajo son escasos, causa un daño moral. Y finalizo señalando la casación laboral 49-77-2015 Callao, donde señala que la prueba que acredita la existencia del daño moral lo constituye básicamente el mismo expediente donde se ha establecido que el demandante fue despedido arbitrariamente. Obviamente, cuando uno pierde su trabajo de manera intempestiva, incluso comunicándole el mismo día, el 13 de octubre le comunican, hoy día cesas, genera una preocupación, una afectación al estado anímico, porque cómo va a cubrir sus necesidades y las de su familia. Evidentemente hay una preocupación, una afectación al estado emocional y psicológico del trabajador por la gran preocupación y la incertidumbre en la que se sume tras la pérdida de su única fuente de labores. El lucro cesante, señor magistrado, solicitamos que se considere el tema del monto que solamente ha sido señalado como parámetro para que se señale un monto por todo el tiempo laborado, que podría ser la remuneración percibida con las comisiones y beneficios sumados por los meses posteriores, razón por la cual nosotros nos hemos reservado el derecho de ampliar la cuantía. Eso es válido para determinar qué daño, cuánto pecuniariamente en cuanto a daño se le ha causado al trabajador al vérsele privado de su única fuente de ingresos. Eso sería todo.
parte demandada, esto sale de acuerdo.